oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a visitar Polonia, cerca de Cracovia, para hablar de Ropshic. Así es, Jorge. Esta localidad está en el distrito subcarpático, al sureste del país, en un valle atravesado por el río Wielopolska. Y, como tú bien has dicho, no muy lejos, hacia el oeste, se sitúa Cracovia. Ropshic es la capital del distrito polaco del mismo nombre. La primera referencia a esta villa procede de un documento de 1252, cuando tan solo era un pequeño emplazamiento apenas habitado. Se convirtió en ciudad en 1362, título que le concedió el rey polaco Casimiro III el Grande en virtud de los llamados derechos de Magdeburgo. Muy pronto llegaron allí los judíos, ya que según los datos más antiguos disponibles, su presencia en la localidad se remontaría al año 1564. Por entonces, de acuerdo a informaciones fehacientes documentadas, vivían en Ropshic 4 familias, unas 30 personas judías, todas ellas en la granja de una familia apellidada Griff. Pero unos 40 años más tarde, el rey Segismundo III Vasa, es decir, otro, cedió a los requerimientos de la población no judía y emitió una ley por la cual solo se permitía que vivieran en Ropshic 2 familias judías. Una de ellas era la de un arrendatario y la otra de un recaudador de impuestos, aunque tenían expresamente prohibido ejercer el comercio o tener cualquier tipo de ocupación, salvo las mencionadas. Durante el siglo XVII la ciudad sufrió un importante descenso económico y social. Las tropas suecas saquearon Ropshic en 1655, durante las llamadas Guerras del Norte, y luego quedó prácticamente destruida 2 años después por el ejército comandado por el príncipe de Transilvania. Y esto ya más que un descenso supuso una verdadera caída. Al quedar vacías y muy deterioradas las viviendas de la localidad, el gobierno municipal las ofreció a otros residentes no propietarios, pero no interesó a los vecinos polacos, en cambio sí a los judíos que vivían obligatoriamente en zonas cercanas. Ellos las compraron, pese a que continuaba vigente la prohibición de residencia. La ley se transgredió por primera vez en 1675, cuando el ayuntamiento permitió al judío Yosef Shmuel, y esto está documentado, la compra de una vivienda en la plaza del mercado, poniéndole como condición que la restaurara, y a cambio se le ofreció eximirlo del pago de impuestos durante los siguientes 2 años. Finalmente la prohibición de residencia fue abolida en ese mismo año, y los judíos regresaron, calculándose que en el año 1765, o sea, casi un siglo después de la compra de esta vivienda por Shmuel, los judíos que se asentaron allí fueron unos 650. En el año 1772, la localidad pasó a estar bajo dominio del Imperio Austríaco, como sucedió con muchas otras zonas de Polonia. Y 2 décadas después se fundó el Jüdisch Deutsche Schule, la escuela judía alemana pública. En el siglo XVIII se abrió un cementerio en la ciudad y a finales de esa centuria, Ropshic era una localidad de mucha importancia para el Hasidí, con numerosos seguidores de esta corriente, a raíz del traslado allí del tzadik Naftoli Tzvi Horovich, muy conocido en su época, que procedía de una familia de notables rabinos. Por su influencia y liderazgo, la ciudad llegó a tener su propia dinastía jasídica identificada con su nombre. Me refiero al nombre de la ciudad. Fue en el siguiente siglo, en el XIX, cuando se estableció recién una comunidad judía ortodoxa
de mitnagdim, de opuestos al judaísmo, judíos ortodoxos tradicionales. En ese momento vivían en la localidad unos 1.500 judíos. Su número comenzó a aumentar progresivamente y con fuerza, prolongándose dicho crecimiento hasta la primera década del siglo XX. En 1909, según un censo de ese año, el 29,5% de la población total de Ropshitz era judía. Desde 1891, la comunidad judía tenía una sinagoga, sostenía una sociedad de Bikur Jolim para ayudar a personas enfermas y una Hebrat Ahim que daba alimentos a los niños pobres. Al año siguiente se produjeron disturbios antisemitas durante los que fueron asesinados 9 judíos y se destruyeron numerosas tiendas de su propiedad. Tras la Primera Guerra Mundial y las crisis posteriores a la misma, tanto de índole económica como social, se produjo una importante migración judía, de modo que en el año 1921 solamente vivían en Ropshitz 840 vecinos judíos, el 10% del total de la población. Antes de eso, la Keilah había fundado varias instituciones más de las ya mencionadas y tenía 3 sinagogas, un cementerio, 2 escuelas elementales y 2 instituciones dedicadas a la caridad, como también había en la ciudad varias organizaciones sociales y culturales. Entre ellas, la Asociación del Conocimiento Judío, establecida en 1922. Activistas de varias organizaciones sionistas también estaban presentes en esa misma década en Ropshitz, y los propietarios de negocios y tiendas locales se agrupaban en una asociación judía de comerciantes. Los alemanes ocuparon Ropshitz en septiembre de 1939, es decir, apenas invadieron Polonia, y de inmediato comenzó la violencia contra los judíos, que a ese momento eran unos 1.000 vecinos. Las sinagogas fueron incendiadas y comenzó el reclutamiento para realizar trabajos forzados. A muchos judíos de las aldeas aledañas se los trasladó a Ropshitz durante los 2 años siguientes. A mediados de 1942, 75 hombres fueron deportados a un campo de trabajo en Pskov. Un mes más tarde, 23 personas fueron asesinadas en la propia localidad y siguieron los traslados a Pskov. Luego, el resto de los judíos fueron confinados en un gueto local que ocupaba un espacio mínimo para la población que alojaba, y por eso, como en cualquier otro gueto, cundieron las enfermedades y por lo tanto las muertes. A comienzos del verano de ese año 1942, los nazis fusilaron a 28 personas, entre niños y ancianos, y al resto de los encerrados los deportaron al gueto de Jedyszow Malopolski, localidad situada al este de Polonia. Varios cientos fueron fusilados allí y el resto fue enviado en tren a Belzec, donde apenas llegar fueron enviados a la cámara de gas. Se desconoce el número de supervivientes entre los judíos de Ropshitz. El último entierro judío en el cementerio local se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque no quedaba señal o inscripción alguna que indicara que ese espacio era un cementerio, más tarde, o sea, tras la guerra, fue usado para dar sepultura a judíos que habían sobrevivido y habían vuelto a vivir en aldeas cercanas, a no más de 1 o 2 kilómetros de distancia. El cementerio había sido profanado por los nazis y muchas lápidas de piedras las usaron, como hicieron en diversas localidades ocupadas, para pavimentar carreteras. En la actualidad, el lugar es propiedad del municipio y fue recuperado por los vecinos no judíos y el gobierno local con la contribución económica de judíos descendientes de nativos, pero residentes en el extranjero. Se desbrozó la vegetación
interior que hacía intransitable el recorrido. El espacio fue rodeado por una valla, salvo en un sitio donde se colocó una puerta con la correspondiente cerradura, todo lo cual se hizo en el año 1988. El terreno sigue teniendo las mismas dimensiones que en sus orígenes, 1000 metros cuadrados. En el interior puede verse un monumento de piedra caliza realizado en el siglo XX en honor a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, con un texto en polaco. Asimismo, hay memoriales especialmente dedicados a las víctimas judías, a las víctimas de la Shoah, y también están señaladas fosas comunes donde hubo fusilamientos, aunque no constan los nombres de los allí enterrados. De modo que este es un espacio que se puede visitar actualmente en Ropschitz. Tras la guerra no volvió a haber una Keilah allí. Bueno, ya hemos mencionado al más ilustre vecino de la ciudad, al rabino Naftali o Naftoli Tzvi Horovitz, a quien se conoce como Rabbi Horovitz de Ropschitz, nacido en el año 1760. Fue el primer Ropschitzer Rebbe, es decir, el fundador de la dinastía jasídica que lleva el nombre de la ciudad. En su juventud se interesó por el movimiento jasídico y visitó la corte de Elimelech de Lichens, un tzadik muy ilustre que inicialmente no quiso aceptarlo como de discípulo, aunque tras la prolongada insistencia de Horovitz terminó haciéndolo. Este Rebbe consiguió tener decenas de miles de seguidores y fue decisivo para el desarrollo del movimiento en Galicia. Hasta hoy, en este movimiento jasídico, se siguen los Minagei Ropschitz o normas y costumbres de Ropschitz, instauradas por él. Y de él descienden destacados rabinos, hoy dispersos por el mundo, en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra. Escribía con frecuencia comentando la Torá extensamente, aunque al principio no quiso que se publicaran sus textos. Finalmente accedió a ello y es el autor, entre otros tratados muy consultados hasta hoy, de Zera Kodesh, un conjunto de comentarios a la Torá publicado en 1868, y de Oel Naftoli, una colección de dichos y refranes que se editó en el año 1911. El tzadik había fallecido en 1827. Ya ves, Jorge, una localidad pequeña, pocos habitantes, y de ella salió el fundador de una dinastía jasídica que pervive hasta hoy. Pues con este recuerdo a esa localidad nos despediremos hasta dentro de 2 semanas para seguir recorriendo la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. Muchas gracias por habernos guiado por estos caminos. Muchas gracias a ti, Jorge, y hasta entonces.